lo que le gusta y no quiere hacer lo que le gusta, lo que de repente no le gusta mucho, sino que estamos hablando de niños que de repente no están motivados a nada, ni siquiera lo que les gustaba usualmente de repente, no sea nada. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero. Podemos empezar con la primera imagen, no sé si podrían pasarla. Bueno, lo primero, yo les traigo unos tips acá, 4 tips. Lo primero, hay que descartar de que no sea otro tipo de problemática, porque sabemos que los niños por naturaleza son inquietos. Los niños por naturaleza siempre están moviéndose, siempre van a estar, inclusive el niño es difícil que se aburra, ¿no? O sea, va a decir, si que no estoy haciendo, no tengo nada que hacer, va a inventar cosas. Entonces, mucho ojo con eso, porque no es una conducta, digamos, muy de repente normal. Hay que descartar primero que no vaya a ser otro tipo de situaciones. O sea, hoy día vamos a hablar no de otro tipo de situaciones, sino de niños que están desmotivados, digamos, por otras razones. Entonces hay que descartar que podría, por ejemplo, ser un problema físico, un problema de salud físico de repente, ¿no? Pero como son niños, recuerden que ellos todavía no saben identificar, de repente inclusive decir, lo que pasa es que me duele, me siento mal, no. Entonces hay que descartar de repente un problema físico, puede ser un problema también de depresión, ¿no? Porque los niños ahora también se está viendo bastante ese problema. Puede ser también el abuso sexual infantil, por ejemplo, tiene que ver bastante también, ¿no? Y tenemos que estar mucho ojo con eso, descartar este tipo de situaciones. Puede ser bullying, puede ser que esté sacando malas calificaciones en el colegio y esté preocupado porque de repente piensa que lo van a castigar, o está preocupado, pues no, me van a castigar, o se van a enterar mis papás porque de repente todavía no saben. Entonces hay que descartar esas situaciones, si es que no hay situaciones externas, entonces para poder ver entonces qué otras cosas podríamos de repente nosotros como papás, sin darnos cuenta, de repente qué estamos haciendo o no estamos haciendo, que está pasando esta situación, ¿no? De que nuestros hijos no los vemos no los vemos motivados, y eso nos preocupa. No nos preocupa porque sabemos de que una persona no motivada, que de repente por ahí puede caer hasta en la pereza, ¿no? En el ocio mucho. Entonces sabemos que si estas conductas son repetitivas, pues vamos a tener una persona también adulta que no va a poder lograr muchas cosas, y que de repente pues va a continuar con estas conductas a lo largo de su vida, ¿no? Entonces vamos a ver la segunda. Lo primero es descartar, ¿no? Descartar que hayan otras situaciones que digamos graves, ¿no? De conflicto. Podemos pasar a la segunda imagen. ¿De qué rango de edad estamos hablando? Estamos hablando de niños, estamos hablando de lo que es infancia y niñez, ¿no? O sea, que va desde los niños, digamos, de los 2 años hasta los 12 años, pero varía también, Julio, ¿no? O sea, varía bastante. El tema, por ejemplo, de la motivación, ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, los niños más pequeños, si hablamos de 2, 3, 4 años, se motivan mucho, por decir, con la presencia de los papás, ¿no? Se motivan mucho en que los papás los acompañen, buscan ese tipo de actitudes, es que los motiva más. O ya sea, por ejemplo, actividades en el colegio, ¿no? A esas actividades que se refiere, por ejemplo, que puedan acompañar a los padres. Claro, o que puedan acompañarlos a ver una película. No sé si ustedes, los que tienen, bueno, Cindy, de repente que ya tiene su niño, o tú recuerdas cuando eras niño, tú querías que tu papá esté ahí viendo contigo la película 80,000 veces, ¿no? O si te duermes, te están abriendo el ojo ahí porque quieren estar contigo, compartiendo ese momento. Eso los motiva, ¿no? O si están aprendiendo a dibujar algo, si están aprendiendo a hacer algo, para ellos es muy importante que tú les digas qué bien, mira, que, o sea, que entiendes. Pero ya cuando tienen, digamos, de 8 años, por ejemplo, en adelante, ya cambia. Que quieren más independencia, claro, ¿no? ya cambia esa motivación, ya no es tanto que el papá esté ahí, sino ya es otro tipo de motivaciones. Tal vez los refuerzos positivos siempre son importantes, ¿no? Pero ya no tanto de repente ese acompañamiento como cuando eran más pequeñitos. Eso, por ejemplo, es una fuente de motivación muy fuerte para los niños que son muy, muy pequeños, ¿no? Entonces, el segundo tip que les traigo es apoyarlos en sus talentos, ¿no? Pero hay que identificarlos, porque a veces ellos no identifican bien, pero nosotros como papás sí nos damos cuenta para qué son buenos. Pero miren una cosa importante, ¿no? Hay que alinear esos talentos a cosas, de repente a las materias. Si a mí me interesa que mi hijo le interese, por ejemplo, las materias en el colegio, ¿no? Entonces hay que alinear esos talentos, tratar de alinear esos talentos a las materias del colegio, por ejemplo, ¿no? A ver, se me ocurre, una niña que no le gusta las matemáticas, no le gusta sumar, restar, ni no sé, y le están enseñando las fracciones, pero por ahí le gusta de repente la cocina, ¿no? Le gusta hacer repostería, etcétera. Entonces, ¿cómo alineo? De repente a ella le encanta hacer eso, le encanta hacer cupcakes, brownies, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo alineo eso, no? Yo puedo, por ejemplo, a través de la repostería, ustedes saben que tenemos que medir, ¿no? Tenemos que echar
no Es sé, un matemática, la cuarto. repostería es matemática. Es Sí, matemática. las porciones. Son exactas. Así es. Y por ejemplo, en el caso de los adolescentes es también un poco de, digamos, de química, ¿no? Claro. De cómo mezclo las cosas. Entonces hay que alinear porque a veces los niños y adolescentes no identifican eso. Pero nosotros como adultos y como padres sí tenemos que estar atentos a eso, empaparnos un poco más de cómo podemos alinear. De repente mi niño pues es muy extrovertido, social y le encanta salir a la calle, ir al mercado, le encanta comprar, ¿no? De pronto hay un punto importante también que debemos mencionar y es que a veces nosotros los papitos también somos los que causamos que los niños se desmotiven. Si bien es cierto, puede ser que le guste la actividad y nosotros veamos talento ahí, pero quizás al querer hacerlo, no sé, se me ocurre, voy a poner un ejemplo. Mi hija estudia ballet, pero yo quiero que compita y quiero que se prepare muchas veces a la semana, horas de ensayo, voy a hacer que de pronto ya no le agarre el gusto y más bien cambie, ¿no? Entonces, y ya no lo disfrute. ya no lo disfrute tanto como cuando lo hacía de manera libre y espontánea. Creo que ese es un factor importante. Sí, sí, es muy importante porque una cosa son mis expectativas, las mías como mamá o como papá, y otra cosa, por eso digo, los talentos de los chicos. O sea, de repente yo sí quiero, de repente el chico inclusive cogen algunas actividades por tiempos, ¿no? No necesariamente es porque quieren competir, quieren ganar. O sea, eso tenemos nosotros como papás tener que ir identificando. Yo tengo una ¿no? consulta. Enseñarle a tu hijo a ganar, pero obviamente teniendo en cuenta de que cabe la posibilidad que puedas perder, pero no en el hecho de participar o hacer algo sabiendo que vas a ganar o perder. Siempre a ganador, pero existiendo otra posibilidad. ¿Eso es malo? Julio, si tu pregunta vas, o sea, me dices tú, que sean competitivos, tú me dices de alguna forma. Pero siempre apuntando Claro. a ganador. Es que la idea es que cuando tú compites para ganar. Exacto. ¿Sí? Cuando uno compite para ganar. Y justo el último punto que les traía, nos adelantamos un poquito, hablaba de eso, ¿no? O sea, de cómo nosotros tenemos que transmitir para que los niños, nuestros hijos estén motivados, es ese positivismo, porque los chicos tienen que plantearse metas. De Exacto. pronto el plantearnos o decirles que tienen que ganar no está mal, pero el cómo se lo plantees o el que tienes que pasar sobre cualquier cosa o no importan los medios con tal de que ganes, ahí de pronto está lo malo, ¿no? Esos son los valores, ya Cindy, no son los valores porque pues un buen competidor tiene muchos valores. La competencia es súper buena, Claro. pero una buena competencia. Una buena competencia, así es, ¿no? Porque hay que enseñarles que sus sueños los pueden realizar. Un niño en realidad es una posibilidad. Si yo como padre me frustré, no pude realizar muchas cosas, no podemos transmitir eso a nuestros hijos. Ok. ¿Sí? Sí, ahora, otra consulta ya que estaba hablando, bueno, escuché decir así en un término, libertad en los chicos. Por ejemplo, yo voy a poner mi ejemplo. Yo cuando era chiquito en una oportunidad quise hacer fútbol, luego quise hacer natación y luego me salí del fútbol, me salí de la natación, le dije, papá, con esto termino, quiero hacer gimnasia. ¿Listo? Entonces, cuando hubo un momento dentro de la misma, que a mí sí me gustaba, pero hubo un momento al tercer, cuarto año que dije, no, ya no quiero. Y mi papá en ese momento, o sea, uno puede decir, ¿sabes qué? Mi hijo necesita la libertad, pero mi hijo, aguanta un ratito. O sea, no lo vas a dejar, vas a seguir. Y seguí y llegué al décimo año siendo campeón nacional. Y si tal vez me hubiera ido en ese momento, no hubiera llegado a ser campeón nacional. ¿Qué tan importante es si tu hijo te dice, sabes que ya no quiero y cambia? También es bueno que yo supongo que el papá te diga, ¿sabes qué? No. Porque si le permiten todo, también hay un tienes punto que en contra. terminarlo. Claro, Julio, eso es muy importante. Una vez creo que conversamos algo de ese tema acá, recuerdo. Lo que empiezas, terminas. Sí, lo que lo comienzas, terminas. Pero también yo te preguntaría cuánto, o sea, esa experiencia, por ejemplo, sí fue valiosa para ti. O sea, si tú agradeces de que te haya... Yo definitivamente ¿no? creo y considero Entonces, que ha sido parte clave y fundamental de la formación y de la forma como puedo yo hacer ¿Te mis acuerdas cosas hoy en exactamente día. cuando le dijiste a tu Claro. papá, no papá, yo no quiero seguir? Y ¿Y él de qué que- manera él tomó la postura? Creo que eso sería bonito compartirlo. La- O sea, simplemente... No, simplemente me dijo no. Ah, ok. Así. porque vio que tú tenías el talento, Julio. Y es de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Por eso la importancia de que los papás identifiquen el talento. Porque los chicos, recuerden, están en crecimiento. Entonces, no tienen Sí. todavía algunos recursos. ¿Y no cree que Para- la dulzura por parte de los padres en exceso al decirle, hijito, es un poco malo? Mira, por supuesto, Julio, o sea, definitivamente en Decirle, el... "Mijito, A ver, que esto no, que no". cuando hablamos de sobreprotección, ¿sí? Cuando eso cae en la sobreprotección, porque el amor, en realidad, el amor en exceso no existe. No, ojo, es diferente, eso ¿ah? pero cuando hablamos de sobreprotección, que yo le hago y le resuelvo todo a mi hijo,
definitivamente eso va a causar desmotivación, porque ya él no va a sentir un reto. Recuerda que lo que nos motiva son los retos y los desafíos. A nosotros como adultos, ¿qué nos motiva? Retos y desafíos. Si lo tenemos todo, mira, hay adultos, o sea, pueden caer hasta en la depresión. Si es que tú ya no tienes expectativas, desafíos y tienes, por eso es que hay muchos casos de muchas personas que pueden tener, que decimos, tienen todo, o sea, lo tienen todo para ser felices, pero es que ese no es el punto. El punto de la vida, del ser humano, es tener desafíos y retos. Y eso tenemos que fomentar en nuestros hijos desde que son muy pequeños, ¿no? Estos desafíos, como decías, como adelantamos este tema del pensamiento positivo, ¿no? Pero eso también se transmite con el ejemplo. O sea, no es posible que yo le diga a mi hijo, quiero que sea que sea muy activo todo, si me escucha a mí quejándome, por ejemplo, ahora en este invierno, ¿no? Y me escucha diciendo, ay, no quiero levantarme. ¡Qué pereza! Ay, qué pereza, ¡Qué ¿no? frío! ¡Qué frío! O que me vea, ay, no voy a hacer esto, ya no lo voy a hacer. Entonces, olvídense, eso vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, si él ve eso, yo también voy a aprender. Ahora, se predica con el ejemplo. Se predica con ejemplo. Y en familias que son más pequeñas, es más complicado todavía este tema, ¿no? Okay. Porque como cuando son muchos, hay como más actividad, más energía, ¿no? Pero cuando son como una familias más pequeñas, hay que tener cuidado con eso, porque por ahí que los papás están, ¿no? Y lo dejan al niño, no sé, ahí con la computadora. Licenciada, tenemos que irnos a la pausa comercial. Vamos a continuar hablando de este tema en el siguiente bloque. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. El lema de mi universidad es claro. Su propósito también lo es. Formarnos como profesionales emprendedores con rostro humano. Gracias al licenciamiento comprendimos que tener docentes con sólida formación y una buena infraestructura importa. Pero más importante es nuestro compromiso para hacer la diferencia. Aprendimos que a veces lo más importante es lo que no se ve. Nuestra búsqueda constante de nuevas maneras de salir adelante. Universidad César Vallejo. Licenciada para que puedas salir adelante. Examen de admisión 1 de septiembre. Desde ahora, los sábados y domingos de 12 a 2 de la tarde son para soñar en Pégate al Mediodía, temporada de oro. Pégate en familia. Pégate al Mediodía es patrocinado por El Pollón. Faber-Castell. Atrévete y descubre tu mundo creativo con Faber-Castell. Aprende inglés en UK Vivencial. Ubícanos en la avenida Húsares de Junín, 502. Empresa de Transportes El Dorado. Pioneros en el norte del Perú. Taxi Internacional, comprometidos con tu seguridad. Betos Impor, lo mejor en amplificación e instrumentos musicales. Ahora en todo el Perú. Clínica Odontológica Isident, Girón Calcuchimac 119, Santa María, Trujillo. TDC Colors, pedidos al 953-997511. Fisiomedic Paredes, reserva tu cita al 988-016578. TV Cosmos es el canal líder en la región nororiental, gracias a nuestra cobertura nacional e internacional. Contamos con señales abiertas en las ciudades de Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Piura, Tarapoto e Iquitos. A nivel nacional, estamos en la señal de Claro TV en el canal 46. Y gracias a los convenios con distintas cableras regionales, llegamos a todo el Perú. Y con nuestras plataformas digitales y redes sociales, llegamos a todo el mundo. Por todo esto y nuestra variada programación, TV Cosmos se ha convertido en la mejor plataforma de comunicación del nororiente. El Perú merece televisión de calidad, con información adecuada y sano entretenimiento. TV Cosmos.
Continuamos ya en De Pe a Pa y el día de hoy tocando un tema muy importante, cómo hacer que nuestros pequeños no se sientan desmotivados y si en caso lo están, cómo hacer que salgan de ese estado con la licenciada Carmen Cueva. Hemos hablado, vamos a hacer un pequeño repaso del primer y segundo punto. El primero era descartar, ¿cierto? Descartar. Factores externos, internos. Que no vaya a ser alguna otra cosa más grave, porque sabemos, como decimos, los niños por naturaleza son inquietos, no están aburridos ni desmotivados. Exacto. Entonces, cuando eso pasa, primero hay que descartar de repente algún conflicto como temas de bullying, de repente malas calificaciones, de repente hasta abuso sexual, de cosas pequeñas de repente a cosas muy graves. No hay que descartar eso primero. El segundo paso era El segundo. enfatizar, ¿verdad? En En identificar sus talentos. Sus talentos. Estos talentos alinearlos a cosas prácticas. No para que sepan, porque eso le va a dar como para el qué le va a valor. servir, ¿no? Claro, es para qué sirve, me va a dar el valor. O sea, yo sé hacer esto, pero no sé ni para qué sirve. No, pero no. O sea, me gusta, como decía, salir a corretear, de repente salir al mercado a comprar al niño. Pero mira, me sirve porque cuando voy a comprar necesito saber cuánto me van a dar de vuelto cuando yo doy un billete de 20, qué sé yo, ¿no? Entonces hay que alinearlo, hay que alinearlo, ¿no? Entonces, que no les parezca solamente algo aburrido de repente, ¿no? La matemática. Entonces, Muy bien. por ahí va el tema de los talentos. Vamos ¿no? con el tercer punto y es el valorar los pequeños logros. Si bien es cierto, papi o mami a veces no se encuentran en casa durante todo el día, pero si por ejemplo tú así llegues cansado del trabajo y te dice, por ejemplo, la nana o la abuelita, mira que Julito, voy a poner de ejemplo, Julito hizo esto y Tu la hijo, verdad, por favor. claro, Julito ha hecho esta manualidad. Entonces, de pronto hay papás en que ni siquiera prestan atención, ¿no? Y es como que, bueno, listo, ¿no? Y de pronto están tan cansados que descartan eso y no dan ese énfasis y el niño está esperando que la mamá o el papá pues le diga, mi amor, felicitaciones, qué bonito, muchas gracias. Eso es importante. Muy importante, chicos, ¿no? Yo, por ejemplo, les puedo decir, chicos, los felicito, que ustedes realmente tienen tanto tiempo y hacen acá un excelente trabajo. ¿No? ¿Cómo se siente? Se siente Hace bien. mucho que no lo Pero- escuchábamos, ¿no? gracias. Entonces, es que en realidad, si nosotros como adultos, imagínense, estamos, o sea, es agradable, porque esas son caricias, digamos, Afectivas, así, afectivas, ¿no? Entonces, imagínense cuánto más un niño, ¿no? Un niño necesita, pero lo que hacemos los papás a veces es que, como dices tú, ignoramos completamente, Sí. porque de repente, como dices, la persona que lo cuida o la abuelita nos dice que se ha portado muy bien, ya, qué bien, pero en cambio si se portó mal, ahí sí. Ahí sí prestamos Le atención. prestamos toda la atención y mira que eso se llama, una vez hablamos acá de caricias, porque esas también son caricias, pero caricias negativas. Entonces lo que hacemos es reforzar. El niño pues va a decir, cuando me porto mal o cuando no hago nada, o de repente inclusive pueden haber niños que esta desmotivación la hacen están tratando de llamar la atención, porque de pronto cuando yo estoy de repente no hago nada, mi mamá se preocupa, ¿no? Mi papá recién dice, ¿qué tiene? ¿Por qué está así? No, pero sin embargo, cuando yo hago todo, cumplo todo, no pasa nada. Por eso es que es muy importante reforzar los pequeños logros y sobre todo de acuerdo a su edad, ¿no? O sea, así sea y no ponerle metas tampoco, pues, digamos, muy, a veces, justo como Julio comentaba, ¿no? En el bloque anterior, esta exigencia también que hay ahora de los papás, esta presión que haya que ser el mejor o que de repente, no sé, hace que los chicos también por ahí sienten y tiran la toalla. Porque imagínate a ti si te ponen en una situación y como adulto les vuelvo a comparar. O sea, siempre pensemos cómo actuaría yo en esa situación. Si me ponen en un reto que es demasiado fuerte, ya siento una frustración que ya simplemente tiro la toalla y no quiero nada. Ya no quiero saber nada. Entonces hay ojo con eso y mucho cuidado. No todos los niños aprenden de la misma forma. Y no todos de son la misma iguales. rapidez. Bueno, no todos, cada uno tiene sus talentos. ¿Y por ¿no? qué Cada pasa uno esa frustración en los niños? Por ejemplo, ¿no? Yo en algún momento mis papás me podían exigir o podía hacer algo que no me gusta, pero tampoco es que yo me haya frustrado o que me haya sentido, no sé, o que haya querido tirar la toalla, etcétera, etcétera. Solamente necesitaba como que un pequeño zamacón ahí, ¿no? Para volver en onda. Pero es que ibas cumpliendo. Ok. Ibas cumpliendo, pero de pronto hay niños que están de repente, dale y no. ¿Entiendes? Y no viene el ¿Los niños de resultado. ahora son diferentes a los de antes? Claro que sí, Julio. O sea, no tanto, o sea, hay tú sabes que el contexto sociocultural y todo influye.
directamente, ¿ah? O sea, hay una influencia en lo biológico, en lo psicológico, en todo. Entonces, este bombardeo, pues, sobre todo, ¿no?, que tenemos de tecnología, definitivamente los niños están con la mente, ¿no?, a 1000 por hora, muy diferente a lo que nosotros, éramos antes como niños. Entonces, no nos equivoquemos, papás, ¿no? O sea, este tema también de estar mucho tiempo, de repente, en los aparatos electrónicos, ya no hay otra cosa que me motive, más que de repente solamente estar enganchado ahí, y que sabemos que es contraproducente, sobre todo cuando están en crecimiento. Yo siempre digo, los adultos, o sea, ustedes si quieren, miren, pásense todo el rato, o sea, viendo, haciendo, porque es difícil de repente que se enganchen, aunque también sucede, ¿no? Pero es muy, muy peligroso en los niños. O sea, en los niños y adolescentes es muy peligroso, porque recordemos que ellos están en formación. Entonces, tenemos que felicitarlos, tenemos que ver hay que inspeccionar qué es lo que están viendo nuestros pequeños, ¿no? Porque hay dibujitos animados que de pronto tú dices, ¿qué le está enseñando a mi niño? Y aún así los dejamos que sigan viendo. En cambio, de pronto sí bajamos algunas aplicaciones que hoy en día hay muy buenas, hay instructivas, hay educativas, y vemos que eso le gusta a nuestros pequeños. De alguna manera estamos ayudándolos, pues, ¿no? Motivándolo. Y mire, es cuestión de darnos un tiempo, Cindy, es cuestión de darnos un tiempo, porque en realidad la tecnología es buenísima, sí, ¿no? Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando mi niña estaba pequeña, y bueno, y recién empezaba esto de la internet y todo, hacíamos este tema habían para matemáticas, y había un ratoncito que salía y aplaudía cada vez que tenía un acierto y todo. Pero es cuestión, como siempre, de que los papás nos demos verifiquen el tiempo. Exacto. Si todo pasa por eso al final, ¿no? Si tenemos niños desmotivados, preguntémonos primero ¿por qué está pasando conmigo como mamá o papá. Exacto. Eso es lo primero, antes de repente un examen, un autoexamen primero para los papás. Para los ¿no? papás, sí, que es lo que nosotros estamos transmitiendo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y el último tip que les traía es fomentar en la familia pensamientos positivos, lo que decíamos, ¿no? Es tan importante, ¿cómo no voy a tener un hijo desmotivado? Imagínense si a mí me ven todo el día también triste, cabizbajo, o como que todo está meditabundo, mal, o solamente viendo las noticias políticas, hablando solamente o sea, no digo de que no seamos críticos, ojo, hay que ser críticos, pero todo tiene su momento. Y con nuestros hijos, sobre todo cuando son pequeños, hay que tener cuidado, hay que filtrar los temas, ¿no? Los temas hay que filtrar qué temas ellos nos escuchan, porque si no, por ahí ellos también van a adquirir ese mismo tema. Ahora, el tema del autoconocimiento también es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida que nuestros chicos se conozcan, o sea, enseñarles, como les enseñábamos a identificar sus talentos, entonces les estamos enseñando a conocerse, ¿no? Y que puedan alcanzar sus metas. Y de repente, cuando son niños, es interesante que lo pongan, por ejemplo, en grande, ¿no? Porque cuando son niños, sobre todo pequeños, necesitan como verlo. No es como nosotros, bueno, en una agenda podemos hacerlo, lo podemos tener hasta en la cabeza, no. Claro. Para ellos es muy visual, todo recuerden que son niños, entonces hay que hacerlo con dibujos, y que se acostumbren a pegar hasta los adolescentes, ¿no? Que se acostumbren a pegar en su cuarto sus metas, para que como que los recuerden ahí, ¿no? Claro, como una agenda, pero más didáctica para nuestros pequeños. Así es, que tengan una agenda y puedan alcanzar esas metas, ¿no? Licenciada, por ejemplo, a mí me pasó algo muy peculiar de alguna manera. Cuando era chiquita, mis papás tenían la posibilidad de ponerme en cuantas actividades había, y a mí me gustaba muchísimo. Era de las niñas que le gustaba estar en danza, en música, en coro, siempre. Pero, por ejemplo, a la hora de concursos, mi papá era el principal en decir no, salvo que sean de estudios, por ejemplo, matemáticas, lenguaje, sí, ¿no? Ahí sí apoyaba totalmente. Pero si, por ejemplo, era un concurso de marinera, un concurso, no sé, de música en sí, él siempre ponía un pero. Entonces nunca llegué y llegué a esa parte como que, ay, pero mi papá nunca me deja competir, ¿no? Una cosa así. Y hoy por hoy, que soy mamá, yo motivo a mi hijo para que concurse, para que lo haga, para que cumpla eso, y él me dice, no, ahí nomás, o sea, ya mami, ya aprendí, ¿no? Una cosa así. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa, Cindy? Lo que decíamos al principio, o sea, no es lo mío, es lo de mi hijo. Es lo de mi hijo. Mira, tú eras una niña, de repente, como digo, está mal que algunos niños los presionen, pero tú sí querías concursar, tú sí querías, y eso no fue escuchado. Entonces, como no fue atendido y escuchado, ahora viene, cuando tú eres mamá, vienes justo digamos, a presionar. Vienes un poquito a presionar, porque recuerda, pero te estás dando cuenta. Sí, eso es lo más importante. Sí. Lo importante es que te des cuenta. Así que ya te diste cuenta, pero mira, tu hijo es diferente. Él, por ejemplo, sí no quiere. Entonces, lo importante
importante es que escuchemos, que observemos. O sea, no es lo mío, recuerden, ellos son otra persona, ellos son unas personitas aparte que van a tener una vida, que inclusive no han venido acá para cumplir nuestras expectativas, ¿no? Ellos están acá para desarrollarse y pues y ser felices, ¿no? Y nosotros tenemos que ayudar, nuestra labor como padres es ayudarlos a llegar a eso, y motivarlos, porque podemos decir hasta, no, pero el músico le va a ir mal, que no. Pero no, yo por ejemplo soy testiga, tengo un sobrino que también es músico, ¿no? Igual que Julio, y lo veo feliz, igual que a Julio, también que lo veo feliz siempre. ¿Por qué? Es verdad. Es feliz haciendo lo que hace. Lo que pasa es que... Claro, y ganan con su talento. Sí, en realidad sí, ¿no? Yo es... me siento afortunado porque hago lo que me gusta desde hace muchísimos años y trabajo en lo que me gusta y en lo que me apasiona desde el colegio. Y siempre soñé con hacer esto y lo estoy cumpliendo, pero yo creo y considero también, licenciada, que parte del hecho de que yo esté aquí parado trabajando en televisión, ¿no? Que es la carrera que amo, y en segundo plano, en segunda instancia, el tema de la orquesta, que es bailar, es porque mis papás, primero, me han inculcado buenos valores, y segundo, es porque mis papás también han sido un poco duros conmigo. No porque yo he sido súper inquieto, pero si yo creo que si mis papás me hubieran dicho, me hubieran dejado hasta las 3 de la mañana o 4 de la mañana jugando pelota, ¿no es cierto? O me hubieran dicho, cuando yo estaba en el tercer año de la gimnasia, me hubieran dicho, ¿sabes qué? Ya, hijo, pobrecito, mijito, debe estar cansado, le duelen sus piernitas, ya descansa. Si mi papá no me hubiera agarrado puede ser algo un poco duro, pero ustedes van a entender, de los pelos, si me hubiera puesto, ahí me hubiera dicho, tienes que terminar, tal vez ahorita no estuviera haciendo lo que me gusta o no fuera lo que soy, y eso es así. Yo pienso que hoy en día, si bien es cierto, por todo este tema de la mano dura, hay muchas críticas y muchas cosas. Pero yo sí creo que debe, por lo menos alguien en la familia, no sé si decirle el papel de malo, pero sí tiene que tener un papel de una persona que ser sea rígido, recta, ¿no? ¿no es cierto? Las reglas siempre tienen que estar presentes, Julio. Eso lo hemos hablado varias veces acá en el consultorio. Las reglas, los límites son muy importantes, pero como tú dices, no se sabe cómo hubiera sido, si hubiera sido diferente. En todo caso, es muy bonito que tú reconozcas y que veas, o sea, veas cómo eso te sirvió, pero tal vez hubiera sido de otra forma. Tal vez hubiera sido de otra forma. Porque no existe un manual para ser papás. Así es, pero ¿no? El punto es, como les digo, que no les quitemos esa motivación a nuestros hijos. Sí. Yo tenía una pregunta, licenciada, rapidísimo. El hecho de que los papás sean de distintos estratos sociales tiene que ver en la desmotivación, por ejemplo, ¿no? Y que la mamá tenga muchísimo dinero y que el papá, no sé, sea una persona pujante, de a pie, que esté saliendo adelante poco a poco y que, bueno, la mamá ya tenga, vuelvo a repetir, un estatus social bastante alto y que se hayan enamorado, que se casaron y tuvieron su hijo. Al ver el hijo la diferencia, por ejemplo, las opiniones, por ejemplo, de sus compañeros, etcétera, etcétera, de los distintos estratos sociales que pueden haber o de la familia, ¿puede ser un factor de desmotivación en él? Mira, Julio, a ver, una vez hablamos de las parejas, porque ese es un tema que tiene que ver bastante con el tema de parejas. Las parejas, o sea, digamos, cuando hay diferencias, sea por religión, sea, no es por ser, digamos, excluir ni eso, porque en realidad cuando hay una relación de afecto, de amor, de respeto, eso es lo principal, una pareja y una familia va a salir adelante y no va a haber ese tipo de problemática, no va a influir en en la pregunta que tú me estás haciendo, te diría no, si es que tienen unas buenas bases, pero el tema sí, o sea, en relación a la pareja, hay estudios que demuestran que las parejas que son mucho más exitosas, que duran más tiempo, son las que tienen más cosas en común, ¿no? Que tienen más cosas en común. Y bueno, luego están las que se complementan y luego las que son es más complicado es en estos casos, cuando son diferentes, pero no es imposible, como te digo, o sea, es cómo se lleven las cosas, ¿no? Es cómo se lleven las cosas, o sea, si estamos haciendo diferencias, si hay faltas de respeto, no va a influir solamente en la falta de motivación, sino en muchos otros tipos de problemáticas dentro de la familia y de los chicos, o sea, no solamente en el tema de motivación, ¿no? Entonces, es digamos, pero claro, es un signo de alerta, digamos, ¿no? Cuando formamos una pareja, de que, sobre todo para los que de repente están pensando recién en formar pareja, de que sí, las estadísticas dicen de que las parejas que duran más o que de alguna manera es más llevadero, más fácil, digamos, el camino, son las que se parecen más, ¿no? Porque cuando hay diferencias, ya sea de cualquier tipo, es un poquito más complicado, ¿no? Perfecto. Pero no define. Muchísimas gracias. Siempre como dicen, ¿no? De la regla hay una excepción. Licenciada, ¿dónde la podemos ubicar?
Como siempre en el consultorio Cindy, 98 35 11 985 para los que quieran pasar consulta, y ya saben que tienen un descuento especial para todos los que vienen de Peapá. Y nada más, muchas gracias como siempre por la invitación y Gracias. bueno, nos vemos. Gracias.